Bueno, estamos avanzando. Estamos ahora en la lección número 3 de este curso y vamos entonces, como siempre, a comenzar con una oración. Oh Señor y Padre Celestial, nosotros amamos porque tú nos amaste primero y enviaste a tu Hijo para que Él fuera nuestro Salvador. Señor, aumenta nuestro amor por ti y también nuestro amor por los demás, para que nos sentamos cada día más motivados a compartir las buenas nuevas, las noticias del Evangelio de Cristo con todas las personas que nos rodean, Señor. Padre, usa este amor, el amor que mostramos, para que nos des oportunidades, Señor, de dar a conocer tu amor hacia a otras personas, hacia el mundo, para que ellos vean de dónde proviene ese amor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esta y todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, mi familia, ¿qué tenemos hoy? El tema de hoy es iniciar conversaciones sinceras. Para mí en particular, creo que esta es la forma más efectiva de poder llegar a las personas para que vengan a estudiar el Evangelio. También implica que tenemos que tener acceso a las personas, ya sea porque los conocemos hace tiempo o que Dios nos brinda esa oportunidad, ya vamos a ver cómo. Pero si definitivamente esto significa hablar más allá de lo que normalmente hablamos, cómo está el clima, ah, qué equipo de fútbol ganó, en fin, esto es mucho más profundo que eso y es muchísimo más efectivo también. Entonces, ¿qué tenemos en el menú dentro de ese objetivo de hoy? Vamos a hablar la diferencia entre lo que es descriptivo y prescriptivo en las escrituras. Creo que lo han escuchado también en otros cursos, pero lo vamos a revisar para saber en qué cosas tenemos libertad cristiana. Y las estrategias, cómo utilizamos esto en las estrategias de evangelismo. Vamos a enumerar ejemplos bíblicos de cómo las conversaciones sinceras han creado un público para el evangelio. Lo vamos a ver en las escrituras directamente. Y luego vamos a hacer una lluvia de ideas sobre cómo iniciar y establecer una conversación sincera con otras personas. Finalmente, vamos a identificar la importancia del amor en nuestros esfuerzos de evangelismo. El amor es sumamente importante. O sea, si podemos hacer tantas cosas, pero no hay amor, no somos nada. Pero con el amor de Dios, eso se hace, se nota. Vamos a hacer un ejercicio, que es un juego de roles, para que practiquemos entre nosotros. ¿Y cómo hacemos estas conversaciones sinceras con otras personas? Vamos a abrir unos grupitos y ustedes pueden hacer los papeles de quién es invitado, quién se deja invitar y así, ¿no? Este, así que hoy ustedes tuvieron como asignación ver cómo Cristo estaba llamando a sus primeros discípulos y qué hacían estos discípulos cuando Dios los llamaba. Inmediatamente decían esto, ven a ver, llamaban inmediatamente a otro y decían, vengan a ver. Entonces, entremos en las preguntas que tenemos para hoy. Primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una parte descriptiva y una parte prescriptiva de las escrituras? A ver, ¿quién es mi primer voluntario o voluntaria? A ver, tengo a Angélica primero y después a Guillermo. Adelante, Angélica. Bueno, profe, la prescriptiva es cuando Dios les dice a los creyentes lo que se supone que deben hacer o no hacer. Es da un mandato, una instrucción o un principio que debe aplicarse en la vida. Y la Claro. descriptiva son las que nos dice lo que sucedió, pero no nos instan a que lo hagamos igual. Por ejemplo, narra hechos o describe una situación o experiencia. Por ejemplo, en la historia de David, podemos ver que él peleó con Goliat con piedras, no significa que si nos enfrentamos a un enemigo, vamos también a cogerlo a piedras. Excelente. Muy bien, Angélica. Guillermo, no sé si La, ¿quieres agregar la algo más? hermanita, la hermanita pues ya casi que lo dijo todo. Yo también Sí tenía lo dijo. Ahora, ese Guillermo, aporte. quizás danos Sí, un ejemplo de sí, algo prescriptivo. A ver, prescriptivo, pues digamos, yo considero que todos los mandamientos son prescriptivos. excelente. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí tenemos un buen Sí. resumen, ¿no? Es como cuando se dice el médico prescribe que te hagas estos medicamentos.
Prescribir es ordenar, dar Claro, una orden. claro. Entonces realmente no es cuando el médico nos ordena algo, no es una sugerencia, es algo que deberíamos seguir y de hecho al pie de la letra. Pero finalmente tienes razón, los 10 mandamientos no son una sugerencia, es una prescripción y ahí vemos cómo Dios nos da esa libertad. Hay cosas en las cuales no hay, no hay salida, tenemos que hacerlo como Dios nos lo está diciendo. Y como ustedes mismos han dicho, en otras circunstancias nos está mostrando algo que pasó y que podemos tomarlo o no. Y en algunos casos inclusive nos muestra cosas descriptivas que sabemos que no, Dios no quiere que hagamos. Sabemos muchas, Dios no oculta el pecado del ser humano. Lo describe, no lo oculta, pero sabemos que no es para que nosotros lo vayamos a seguir. Esto pasa comúnmente, que a veces vemos algo, bueno, yo quiero ser como tal. En la Biblia resulta que Dios está corrigiendo y le dice, no seas así. Yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Ese es un clásico. Le digo, sí, pero fíjate que Jesús viene y critica a Tomás y le dice, Tomás, ¿por qué eres así? O sea, ¿por qué haces eso? Entonces no es algo que porque yo lo vi que alguien lo hice, entonces yo tengo que hacerlo. Hay que diferenciar entre qué es prescriptivo y qué es descriptivo. Hermano Álvaro, Eh, Otra prescripción que puedo ver aquí es que cuando el Señor Jesús ordena que bauticemos a los nuevos excelente. y que enseñemos también lo que Él nos ha enseñado. Claro. Él nos está hablando directamente qué es lo que tenemos que hacer. Así que también puede ser un ejemplo de esos dos. Fantástico, mi hermano. Sí, señor. Y los verbos que Dios nos da nos indican cuando es prescriptivo. Vayan, usa términos que son imperativos. Así que muy bien. Entonces, bueno, ya tenemos esa definición entre lo que es prescriptivo y lo que es descriptivo. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, en el caso misionero de Pablo, que él nos muestra cómo hizo las cosas. Nosotros podemos utilizar esa misma metodología si queremos o no. De hecho, fíjense que nosotros como Academia de Cristo estamos utilizando esa metodología porque nos está dando resultados. Y ha salido muy buena. De hecho, ahorita lo que estoy haciendo en este momento, que es el consejero residente, me he pasado un mes aquí en México con todos los hermanos. Y así lo vamos a ir repitiendo. E inclusive llegará el momento que quizás pasemos, no digo un mes, sino pasemos un año o 2 años en algún sitio, en algunas ciudades, un año en México, ya tenemos gente aquí, después pasaremos un par de años en Colombia y así en Argentina, con el favor de Dios, porque creemos lo hizo el apóstol Pablo, pero porque creemos que está dando resultados y que es prudente, pero no porque tengamos que hacerlo de esa forma. Pero sí, son cosas que muchísimas veces tienen bastante sentido común. Bueno, muy bien. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo se llama? Ya la hemos venido hablando, ¿no? ¿Qué cosas ha prescrito Dios en su palabra? Pero ahorita para ser discípulo, vamos a llevarlo y creo que Álvaro nos estaba mencionando, ya nos abrió la pregunta mostrándonos cómo tenemos nosotros que hacer discípulos. Álvaro, recuérdanos nuevamente una de las herramientas que Dios nos da para que hagamos discípulos es la que mencionaste. Así es, pues ir a predicar el Evangelio, Qué bueno. llevar las buenas nuevas de salvación a las personas. Pues prácticamente lo que estamos aprendiendo a hacer es llevar el Evangelio. Correcto. Entonces, es lo más importante. Y después de llevarles el Evangelio, pues ahora sí que enseñarles, discipularlos hasta llevarlos al bautismo. Así que estamos comenzando una gran tarea. Excelente, mi hermano. Muy bien. Entonces la palabra es la que hace el trabajo y por eso es que estamos bien equipados. Guillermo, Yo quería agregarle que también sí está prescrito que Dios nos manda en la gran comisión, sí. pero también es muy importante que nosotros cuidar y ahora comenzó Guillermo, que te escucho entrecortado. ¿Soy yo solamente o todos los demás también escuchan entrecortado? Guillermo. es que como estoy en una parte donde hace mucho calor, ya lo apagué. Ya me Ah, escucha. ahora sí te escucho mejor. Vas a tener que pasar calor, Sí. Guillermo. Sí, no, es que el ventilador corta la Ya, voz. ya vi, mi hermano. Vea, entonces también nos dice, amados,
los unos a los otros como yo os he amado. Para mí eso es también como una prescripción. Sí, Y sin ese amor es imposible llevar el evangelio. excelente, Guillermo. Fíjate que eso que tú estás mencionando, importante lo que acaba de mencionar Guillermo. Sin embargo, hablamos de que eso es pre-evangelismo. O sea, el pre-evangelismo es conectarse con la gente. Lo que hablamos, Señor, lo que oramos ahorita antes de comenzar. Padre, ayúdanos para que tu amor brote a través de nosotros. Que la gente nos reconozca y diga, esta persona es diferente, esta persona tiene algo, lo que muchos llaman la energía que rodea a la persona, que no es tal cosa como energía, es simplemente el amor de Dios que brota de nosotros a los demás. Y la gente nos reconoce como personas sinceras que nos interesan los demás. Eso nos crea una audiencia. Eso no hace evangelismo, pero nos abre la puerta para que entonces entre, como dijo Álvaro, la palabra, que es la que hace el trabajo. Y también, como también nos muestra en la Gran Comisión, hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Recordarán ustedes cuando vimos los sacramentos que a través de los sacramentos Dios da el regalo del Espíritu Santo. Dios da, y al dar el Espíritu Santo, eso significa fe. Yo hago discípulos que un discípulo es un creyente, no otra cosa. Entonces, ¿cómo hago yo un creyente? A través de la palabra, a través de los sacramentos. Entonces, lo que tenemos nosotros aquí es el Espíritu Santo el que crea la fe. Ustedes quítense la presión de pensar que usted o yo vamos a poder cambiar a las personas y que somos nosotros los que vamos a crear la fe en las personas. No podemos, no podemos. Y, miren, eh, el- ustedes se acuerdan las palabras de Cristo frente a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo traerte hacia mí y tú no quisiste? Estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo, y algunas personas no quisieron creer. O sea, no nos corresponde a nosotros. Eso es algo, nosotros sabemos que ciertamente estamos bien equipados y la palabra no retorna vacía, pero vamos con confianza y vamos con paz a hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Muy bien, excelente. Entonces tenemos eso. Tenemos el Espíritu Santo que crea la fe a través del Evangelio y específicamente toda la palabra es importante. La ley es importantísimo para prepararnos para el Evangelio. El amor que mostramos hace la parte del preevangelismo, pero luego es el Evangelio. Si nosotros les enseñamos a alguien solamente la ley, nunca va a creer en Cristo porque esa es la parte importante. Entonces, a través del Evangelio. Ah, es prescriptivo de Dios que nos dice que nosotros vayamos a todas las naciones, a todas las personas de todas las edades, que hagamos por supuesto, el bautismo. Dice que bauticemos a todas las personas, porque con el bautismo reciben las personas las promesas de Dios, de su Espíritu Santo, recibe el perdón de los pecados, salvación, etcétera. Y el último punto. A ver, creo que lo tengo aquí en mis notas, porque no puedo verlo am, y por supuesto que enseñemos todo lo que nos ha ordenado. Vamos con la siguiente pregunta. Den algunos de ustedes ejemplos de las escrituras de conversaciones sinceras entre personas que crean un público para el Evangelio. ¿Tienen ustedes ah, se acuerdan de alguna conversación sincera que haya tenido Jesús, que haya sido una parte importante y clave para poder proclamar el Evangelio? Adelante, Álvaro. Yo creo que una conversación, la que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, o sea, fue una conversación, cuando Fantástica. Nicodemo lo visitó de noche y queriéndolo halagar, ser maestros, este, sabemos que vienes del cielo y lo quiso llevar así. Y entonces Jesús conocía su corazón y dice, Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Y de ahí le Claro, comparte el evangelio y lo cambia. Y esa es una gran plática donde Nicodemo nace de nuevo prácticamente. Así que correcto. ese es un grave ejemplo, un gran ejemplo de evangelismo, cómo nosotros podemos, ahora sí, platicar por medio de esas historias y que ellos puedan entender la verdadera relación que podemos tener entre nosotros, hombre, el Dios, hijos y padres.
Amén. Gracias, Álvaro. Sí, esa fue una conversación súper importante. Fíjate que podemos ver por las cosas que le dice Jesús, Álvaro, que a Nicodemo, a pesar de ser un maestro de la ley, realmente no estaba seguro de su salvación. No sabía. Y entonces le está diciendo a Dios, le está diciendo Nicodemo, Nicodemo, está yendo al grano para ser salvo, y le responde porque es la parte más importante que nosotros tenemos que resolver. O sea, ¿cómo puedo ser yo salvo? Y él le da esa conversación. Muy bien, excelente, Álvaro. Guillermo, Amén. Pa- Sí, Pastor. también encuentro, por ejemplo, la conversación cuando en la casa de Lázaro, Marta, Marta, te ocupas, o sea, que te ocupas de los quehaceres, pero tu hermana ha escogido lo mejor, o sea, ha escogido la parte espiritual, averiguar, conversar con Jesús verdaderamente sobre la salvación, sobre las cosas celestiales. Para mí es una conversación sincera y con Saqueo, cuando estaba en el Sicomoro. excelente. Muy buenas oportunidades, Guillermo. Gracias. Vemos ahí lo que era un reclamo se convirtió en un momento para decirle, Marta, estás tú atareada, tienes las mejores intenciones del mundo, pero estás dejando de pasar lo más importante. O sea, que yo creo que eso fue un momento magistral, nuevamente de nuestro Señor Jesucristo, tal cual, con Saqueo igual. Hermano Rodríguez Robles. Hola, mi querido pastor. Hola, bendiciones, hermanitos. Sí, conversaciones de estas claras, pues hay muchas, ¿verdad? Y como han citado los hermanitos, yo quisiera citar la plática sincera que tuvo con la mujer samaritana en el Ah, pozo, ¿verdad? excelente, excelente. Esa es una conversación que me encanta y que en base a esa plática le dio a conocer la salvación. Correcto. Y fíjate cómo él va al grano, aunque sean conversaciones a veces difíciles. Esa es muy buena porque podemos ver que, wow, no es un tema que tú hables con todo el mundo, pero es un tema necesario y esa persona lo tenía allí. Gracias a eso se le abrió la puerta, él mostró para qué había venido él. Y esa mujer se fue, bueno, contentísima, perdonada. Y fíjense que enseguida ya fue a hacer evangelismo, a llamar a todo el mundo y a contarles a todos. Eso es espectacular. Angélica, Gloria a Dios. amén. Bueno, profe, también lo veo en Juan 1, del versículo 35 al 39, que ellos le preguntan, Rabí, ¿dónde moras? Jesús le Ujú. responde con sencillez, venid y ved. Yo creo que esa pequeña invitación se convierte en el inicio del discipulado de Andrés y Juan, que luego trajeron a otros más. Así es. Excelente. Bueno, vemos entonces que hay conversaciones que son importantes, momentos de invitación que hacen el trabajo y eso es lo que hace el trabajo. Entonces, aprovechemos esos momentos. Ustedes conocen a personas que tienen estas dificultades, que tienen inquietudes, personas que están enfermas, este, que están pasando por situaciones difíciles, que no tienen paz. Entonces, allí hace falta una conversación sincera. Entonces, podemos hablar nuevamente del clima, del fútbol, de política, lo cual no es recomendado, pero si no hablamos de algo que es más importante que a las personas tengan, eso realmente es lo que va. Y hay algunos ejemplos, ustedes mencionaron muchas de ellas. Fíjense cómo estamos, mencionaron Nicodemo, por supuesto, a la conversación de la mujer en el pozo, excelente también. O sea, eh, ah, Jesús cuando está hablando con el hombre que estaba paralítico enfrente del templo. O sea, son muy buenas e importantes oportunidades en la cual Dios les dice, hay algo que yo tengo que darte, que solo yo te puedo dar y que nadie te puede dar. Y es el tipo de cosas que el mundo necesita, no hay nada diferente. No tenemos que prometerle a nadie realmente que Dios le va a devolver la vista o la salud, pero sí le podemos decir que Dios va a caminar con él y podemos orar para que eso ocurra, porque no será ni la primera ni la última vez que Dios obre de esa forma también. Así que pero las personas necesitan tener esas conversaciones sinceras que al final son las que hacen que la gente venga por lo que es. Muchas veces no tiene nada de malo como estrategia tener una comida, la gente viene, pero al final la gente se queda no por la comida, no está mal, siempre es bueno tener un compañerismo, pero se quedan es por la comida espiritual que es la palabra. ¿Ok? Entonces, Jesús establecía conversaciones sinceras, ¿ok? Ah, ustedes tienen una relación cercana con algunas personas, por eso, como decía el hermano Juan,
comenzar, y de hecho es nuestro primer ministerio es el más cercano, nuestra familia. O sea, yo tengo un amor por todos los seres humanos, pero mi familia es primero. Y inclusive nosotros, la familia de fe, es importante. Entonces, yo comienzo mi trabajo donde tengo más campo de acción y donde tengo más influencia. Entonces, con ellos yo conozco sus vidas, sé lo que les está pasando y podemos hacerlo en cuanto a nuestra familia, nuestros amigos más cercanos y también las personas pueden ser del trabajo, etcétera. Sabemos que todos tenemos la misma necesidad. No hay ninguno de nosotros que no sienta, que no necesite el perdón. Y eso a veces a las personas les preocupa, lo tienen en su cabeza, aunque no sean religiosas. Este, a veces hay una persona que se puede estar ah, enfrentando a la muerte de un familiar o una enfermedad y necesita escuchar las promesas de Dios, tanto para esa persona como para la persona que puede estar enferma. Así que, aunque esto se pueden utilizar, estos enfoques con cualquier persona, normalmente es mucho más efectivo con personas que tenemos confianza para hablar con ellos. Entonces, Jesús establecía estas conversaciones, cuando las hacía, no condonaba el pecado, tampoco o sea, Jesús hablaba, perdonaba, mostraba el pecado, pero mostraba y también la solución y el perdón que había. Él siempre lo hizo con la intención de compartir el evangelio. Nosotros no lo vamos a hacer con la intención simplemente de condenar a las personas sin mostrarles realmente el fondo, que el fondo principal para mostrar el pecado es mostrar el perdón que hay en Cristo. Entonces, ¿cómo puedes establecer tú una, con una conversación sincera? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Comparte con nosotros tu historia personal. Este, Cuéntale a la gente. O sea, nosotros no o sea, somos mendigos diciéndole a otro mendigo dónde se encuentra el pan. O sea, lo que te estoy mostrando es porque yo he pasado por la misma circunstancia. Mi historia personal es que yo también he estado peleando con muchas dificultades, con pecado, con muchas cosas. No soy diferente y por eso te lo estoy mostrando porque quiero que conozcas lo que el Señor hizo por mí. Expresa, por supuesto, tu preocupación por el bienestar eterno de las personas. ¿Por qué es importante? Para mí esto fue importante porque así como yo me di cuenta de que no solamente me está dando paz aquí, sino que me va a dar muchísimo más paz también en lo que viene y es eterno. Entonces, para mí esto es importante y me preocupas tú también. Comparte una de tus partes favoritas de la Biblia. O sea, a mí me ayudó mucho cuando escuché esto. Yo estaba así y asado y sobre todo si es una historia bíblica. Y por supuesto, cuando las personas nos hablan, y nos explican, entonces compartimos algún texto que sea acorde a su circunstancia. Vamos a ver eso un poquitico más adelante que ahorita. Entonces, vamos a hacer un juego entre ustedes. Somos 9, voy a agarrar 4 grupitos, de grupitos de 2, y brevemente ya comparten su historia personal y aplicamos esto, ¿ok? Y la intención es que al final de esto venga una invitación siempre que diga ven a ver. Esto me funcionó para mí, ¿por qué no vienes? No pierdes nada, pero hay mucho que ganar. O sea, si no te convence, tranquilo, pero hay muchísimo realmente que tú puedes ganar. ¿Alguna pregunta antes? Ah, Déjenme, por ejemplo, aplicar algún versículo de la Biblia, ¿ok? O sea, todas para dar, porque todos creo que entendemos bastante bien lo que es compartir nuestra historia personal, así como el hermano acaba de compartir cómo fue su historia personal reuniendo el grupo, pero ustedes lo pueden poner en términos de cómo yo llegué a la fe, cómo me sentía, o sea, sobre todo si conocemos la circunstancia de la otra persona, este, pero podemos, quizás indagar un poquitico más en aplicar un versículo de la Biblia a la situación de cada persona. Entonces, a una persona que no tiene la menor idea, que es la gran mayoría, que uno le puede hacer una pregunta a una persona: ¿qué pasa si te mueres hoy? ¿A dónde vas? Muchísimas personas no saben.
y es triste. Y no solamente que sea triste, sino que es un indicio de dónde se encuentran. Si no saben, realmente están bastante mal porque no tienen confianza en Cristo. Entonces, a una persona que tenga así, podemos hablarle de lo que dijo Dios y Nicodemo. Mira, con Nicodemo tenía la misma duda y fíjate lo que pasó, lo que le dio. Y esta es la solución. Podemos utilizar la historia de Pablo y el carcelero, que cuando él estaba con todo lo que había pasado, llegó el momento donde el hombre dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la confesión del apóstol Pablo fue rotunda. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu familia. O sea, la sí, y podemos hablarle, mira, inclusive después de que Jesús habló con Nicodemo, le dijo Juan 3:16, de tal manera amó Dios. Entonces, estos son versículos muy claves e importantes, historias que podemos comentar a alguien para, para que pueda saber cómo se llega a la salvación sin ningún tipo de duda. Vamos a suponer que tenemos a alguien que diga, no, hermano, que voy a ir yo para su grupo si a mí a mí no, Dios no me acepta ni empujado. Con todo lo que yo he hecho en el mundo, a mí no hay forma. O sea, ya yo sé que tengo mi puesto bien listo en el infierno y me lo merezco. Dios a mí no me puede perdonar. Después de lo que yo he hecho, no hay nada que me pueda perdonar. Ah, yo les puedo dar la lectura, pero me gustaría más bien que ustedes me dijeran qué lectura bíblica es buena si yo digo algo como eso. No, para mí no hay perdón de Dios. ¿Alguien tiene alguna El lectura? ladrón en la cruz. Ok, excelente. No, ese hombre era un criminal, no cualquiera, no era un ladroncito. Nosotros a veces decimos el ladrón de la cruz. Ese hombre no era ladrón, ese hombre era un criminal fuerte. A nadie lo crucifican por un robo. Y él dice, tú y yo nos merecemos todo esto. O sea, quién sabe cuántas barbaridades habrá hecho el hombre, que hasta las reconoció. Pero ahí se convirtió. Elizabeth, excelente. Dios te bendiga, muy bueno. ¿Otro más? Bueno, les comparto el que yo utilizaba mucho cuando estaba en la cárcel. Yo tuve 15 años, gracias a Dios, haciendo ministerio en las cárceles. Y wow, fantástico. Creo que se lo he comentado muchas veces a ustedes. Y una de las lecturas que yo utilizaba para mostrar a la gente, porque había gente que de verdad tenía una carga muy profunda, asesinatos, cosas por el estilo, y pensaban que Dios no los podía perdonar. Y yo les mostraba la historia del rey David. Mira lo que hace Dios con el rey David. Y mira, paz, 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 paz. Y está en el cielo. ¿Por qué? Porque el héroe aquí no se llama el ser humano, siempre es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Para una persona que está más preocupada de la vida, de las cosas materiales que las cosas espirituales, bueno, podemos hablarle de Lázaro y cómo se llama, y el hombre rico. Podemos hablarle de que hay, o sea, de qué le importa a un hombre ganar todo el mundo si pierde su vida en el proceso, o sea, si pierde su alma. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, yo estuve en la iglesia y me fui. Yo estaba ya una vez que ya no sé si Dios me acepte de vuelta. ¿Será que Dios me acepta de vuelta? ¿Qué historia me van a contar? Porque yo estaba ahí, yo era firme, pero me perdí. Y yo no sé, creo que el Señor me El, acepte de vuelta. A ver, el el excelente. hijo pródigo. Excelente. O sea, excelente. O sea, allí tenemos. Angélica, cuéntame, qué historia me va a poner? Profe, también me acordé de Manasés. Él ya Ajá. estaba muy anciano y él fue, no, mejor dicho, ¿qué no hizo? Súper pecador, idólatra, mejor dicho, pero ya lo último, su vejez, él se arrepintió y claro, Dios lo perdonó con todo su amor y misericordia. Bien. Ese es el trabajo de Dios. Excelente. Entonces, bueno, tenemos todas estas historias. Ya tienen una idea. Ahora quiero que entre ustedes, pueden hacer esto. Vamos a ver si aquí viene la parte técnica. A ver, este, mm, vamos a ver, juego de rol, de conversaciones sinceras. Entonces, ahorita voy a dividirlos en grupitos y ustedes les voy a dar unos 5 minutos. No tiene, o sea, nuevamente no tiene que ser muy largo. Inclusive pueden explicar lo que van a hacer, pero practiquen entre ustedes porque entre nosotros vamos rompiendo. A veces una de las cosas más difíciles que nos da a nosotros es el miedo escénico, yo no hablo de estas cosas y aquí empezamos a practicar. Entonces voy a ver aquí, hacer cuarticos. Vamos a crear cuatro. Cuatro. Muy bien.
Cuando ahí van a salir, les va a salir una invitación, para los que no han hecho esto antes, creo que se lo han hecho todo, para entrar a unos grupos. Entren y luego que yo les dé el tiempo suficiente, yo voy a entrar de hecho a su grupo nada más de incógnito para escucharlo. Y luego, cuando sea el tiempo, yo los llamo de vuelta y ustedes regresan todos para acá. Así que cuando vean esta invitación, díganle sí, aceptar y ya está. Acepten las invitaciones que están allí para que puedan pasar allí. Cristina, excelente. Bueno, muy bien. Ahora yo voy para los grupitos. Eh, ¿Con quién más estoy? Tranquila, sí, te escuchas un poquito congestionada. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Quién más está? No, creo que solamente estamos nosotras dos, ya miramos qué más. Ah, está el profesor, Sí, solamente. son, son ustedes dos solamente para que las dos se turnen. Entonces, no hay primero una, primero puede ser si quieres tú, Paola, tú eres la que hace la invitación, la otra persona se deja invitar, y luego Carmen, y así. Y aplican esto que vimos ahorita. Bueno, pues, ¿Ok? Las dejo bueno, para ir a los otros grupos también, ¿ok? gracias. Bueno, hola Carmen, mi nombre es Paola Caicedo. Eh, Referente pues a la tarea que estamos haciendo, quiero invitarte Sí. a Con el Evangelio me identifico con el Evangelio del Antiguo Testamento, cuando se enfrenta el rey David con Goliat, ¿verdad? Que Goliat era muy soberbio y ofendía al pueblo de Dios. Entonces dice la palabra que Dios eh, hace que se arrodillen las personas pues soberbias, ¿verdad? Que se Sí. resisten a creer en la palabra. Yo me identifico con... Señor, porque a todos los que envíes, yo te voy a enviar. Y veo que por esa palabra el Señor usa mi vida. Y ahorita pues he estado predicando el Evangelio y gracias a Dios ha sustentado en todo momento. Pues es un callito de esta historia, hermana. A veces no, espero no haberla aburrido tanto.